Hoy vine aquí a decirle, y muy en serio, que he terminado. Hice lo que me dijo. Me lo pensé mucho y decidí que de una vez por todas esto se acabó. La verdad es que esta terapia es una gilipollez. Usted lo sabe y yo también. La verdad es que yo no lo sé, pero por favor, continúe. Es una gilipollez. Sí, eso ya lo ha dicho. Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. Se habla muy poco sobre la salud mental, y lo poco que se habla, encima, suele ser más ruido que otra cosa. En Metescopia queremos desembarazarnos de cualquier mito y, por lo tanto, qué mejor forma de empezar que poniendo los puntos sobre las íes. ¿De qué estamos hablando? ¿Es la mente algo independiente del cerebro? ¿Cómo ha cambiado el abordaje de la salud mental en los últimos 25 años? ¿Cuánto es biológico y cuánto se debe al ambiente? Para responder a todo esto tenemos la suerte de contar con Benedicto Crespo, que es psiquiatra, catedrático de psiquiatría e investigador principal de proyectos del Plan Nacional desde 2001 y colaborador e investigador principal en proyectos europeos y del NIM. Asimismo, es director y responsable del Instituto de Investigación y de Programas Nacionales. Benedicto está convencido de que la investigación y su divulgación en salud mental es una prioridad social y que la integración de las aproximaciones clínicas y neurocientíficas son el binomio ideal. Así que, Benedicto, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, un placer poder estar esta tarde con todos vosotros. Un placer para nosotros porque esto es una aventura en la que todos vamos a aprender muchos, yo incluido. Vale. Un placer para nosotros. Exacto, ¿no? Yo estoy muy encantado de poder hablar contigo, poder hablar con todos los expertos que vais a aparecer, porque tenéis cosas increíbles que contar de un tema sobre el que hay tal vez muchos mitos, ¿no? Por eso le hemos llamado esto mitos y leyendas sobre la salud mental. Y si me permites, sí, la primera pregunta para sentar las bases va a ser bastante genérica. Va a ser, ¿qué es la psiquiatría? La psiquiatría es una ciencia, una disciplina médica que, centrándose en el estudio del cerebro, es capaz de aproximarse a lo que son las enfermedades mentales, entendiendo que la enfermedad mental es un trastorno, una alteración de la función cerebral, ¿no? Y ahí aparecen alteraciones de lo que podemos llamar el estado de ánimo, la ansiedad, el comportamiento, la cognición. Esto es cómo nos aproximamos a esas enfermedades. Ese es el gran campo de la psiquiatría. De tal forma que no solamente, o a diferencia de lo que ocurre en neurología, que es otra disciplina médica que también estudia el cerebro, nosotros tratamos el sufrimiento asociado a ese desajuste en el funcionamiento cerebral que dan lo que son los síntomas mentales. Voy a preguntarte ahora, si te parece, ¿cómo ha cambiado esto? Porque evidentemente, gracias a los avances científicos, que ha quedado claro que van de la mano de la ciencia, todas estas disciplinas, en los últimos 25 años, por ejemplo, habrá dado un giro radical la aproximación que hemos hecho a la salud mental. La salud mental, como bien indicas, ha cambiado radicalmente en estos 25 años y afortunadamente ha cambiado a mejor. Ha cambiado a mejor desde el punto de vista humano, del cuidado de las personas, ha cambiado radicalmente desde el punto de vista de cómo entendemos las enfermedades mentales,
ha cambiado también de una manera drástica cómo la sociedad, y este es un cambio que quizás se está produciendo más casi a tiempo real, ¿no? Y la pandemia nos está acercando a esta nueva concepción de la salud mental en la sociedad, pero ha cambiado también llamativamente en estos 25 años y ha cambiado también a la hora de entender cuál es el sustento, el sustrato que está alterado cuando nosotros nos aproximamos a una persona que sufre alguno de los trastornos psiquiátricos o trastornos de salud mental. Es decir, ha habido un cambio general en todo lo que supone el concepto, el entendimiento de la salud mental, como he indicado. Claro, ha habido una revolución, podríamos decir. Exactamente. Y una revolución que está muy, muy sustentada o muy fundamentada en también la revolución que se está produciendo a nivel de conocimiento, a nivel de metodología, de la rigurosidad metodológica en la cual nos movemos los psiquiatras en el crecimiento, la excelencia de la metodología disponible para estudiar el cerebro. Es decir, claro. como ya he dicho anteriormente, la psiquiatría está muy relacionada, nuestro órgano es el cerebro y todas las herramientas que nos permiten aproximarnos a esa realidad biológica del cerebro son herramientas que son utilizadas por la psiquiatría para aproximarnos a esas bases o esos marcadores asociados a la enfermedad mental. Me encanta este tema, este punto en concreto, porque es verdad que nos hemos casi acostumbrado a ver estas imágenes de cerebros que brillan en determinadas partes, de resonancias magnéticas funcionales que se llaman, que en cierto modo están correlacionadas con la actividad del cerebro, ¿no? En algunas partes. Pero es muy reciente esto. Esto es algo que no lleva siglos aquí con nosotros. Exacto, es decir, vamos a decir que en los últimos 20 años o 25 años ha habido un crecimiento exponencial de todas estas herramientas y entre ellas, como bien indicas, está la resonancia magnética funcional, que es una técnica de resonancia magnética que permite ver cambios en el flujo cerebral de las personas en tiempo real prácticamente, de tal forma que podemos concluir acerca de cómo determinadas regiones se activan o se desactivan ante determinados estímulos o en determinadas patologías, ¿no? Y es otra fuente, no la única, afortunadamente tenemos otras fuentes que van complementando o que van integrando todo el cuerpo de conocimiento que vamos teniendo de las enfermedades mentales, pero la neuroimagen, es una herramienta, una fuente de información muy valiosa para saber cómo funciona ese cerebro in vivo. No nos olvidemos que la gran dificultad que tiene el estudio del cerebro es que para aproximarnos al funcionamiento in vivo tenemos muchas dificultades, cosa que no ocurre, por ejemplo, pues para ver cómo está el tejido del hígado o el tejido de los pulmones, donde existe esa posibilidad o bien de entrar con cámaras o bien hacer biopsias, cámaras quiero decir endoscópicas, o biopsias que nos dan información biológica con la persona lógicamente viva. En el cerebro esto no es posible y tenemos que apoyarnos en otras tecnologías que nos dan esa información de una manera más indirecta, pero que claramente aportan información muy, muy valiosa y que nos hacen cambiar el conocimiento y, por lo tanto, la actitud y el posicionamiento de tratamiento ante estas personas que podemos ser todos, que tenemos o que en un momento dado padecemos una enfermedad, un trastorno mental. Claro, sin duda alguna. Y yo creo que este ejemplo en concreto, la resonancia magnética, es muy llamativo, porque en la calle, yo no sé cómo te lo has encontrado tú, hay mucha gente que cuando escucha psiquiatría, como que no se acaba de creer que esto sea ciencia. Y lo que has dicho, una resonancia magnética, es entender cómo funcionan los átomos, los campos magnéticos, cómo cambia la estructura bioquímica de la hemoglobina cuando se adhiere al oxígeno. Hablamos de química, de un montón de cosas absolutamente científicas. Y la pregunta, por lo tanto, si podemos ahondar un poco en ella, es si tú crees que la cultura pop, aquello que le ha enseñado al mundo qué es la psiquiatría a través de películas, cómics, cine, etc., es fidedigna. ¿Qué diferencia encuentras tú entre lo que cuentan y lo que realmente es cierto? Habitualmente lo que se cuenta, ¿no? en estas vías o estos canales de audiovisuales o en cine o en determinados medios de comunicación, generalmente buscan
o por lo menos mi opinión, ¿no? En general, ¿no? Buscan Claro. más una imagen impactante, ¿no? Que capte la atención más que realmente una imagen o una información que complemente o que ayude a educar, a informar a la población, ¿no? De tal forma que, claro, esas imágenes que se muestran en las películas o que a veces los reportajes de televisión o de radio, insisto que esto afortunadamente está cambiando, pero tradicionalmente están sesgados hacia esta tendencia sensacionalista, ¿no? Entonces, podemos tener, se complementan o se juntan dos factores. Uno, una falta de educación y de formación o de información adecuada y veraz sobre lo que es el cerebro, la enfermedad mental y la psiquiatría, y por otra parte, que esa falta de información coincide o se complementa con que la única información que tenemos es esta información sesgada, digamos, ante con este afán, entre comillas, sensacionalista de lo que es la enfermedad mental. Y al final nos lleva a tener una imagen, a tener una creencia de que las enfermedades mentales y la psiquiatría solo consisten en enfermedades mentales graves, entre comillas, y con máximo respeto a lo que coloquial o popularmente se entiende como es la locura, fuera de realidad, y que el psiquiatra solamente está para esos casos. Y esa imagen y esa idea, esa conceptualización es completamente errónea, porque primero, esos son un porcentaje muy pequeño de la población, de las personas que tienen problemas de salud mental, son muy pocos los que tienen esa patología grave, y la psiquiatría no solamente ayuda, que ayuda también a estas personas, sino que ayuda al gran volumen, al gran número de personas que tienen enfermedades o patologías que pueden ser ansiedad, depresión, problemas de adicción, problemas de memoria, problemas del comportamiento, y que no es ese estereotipo de enfermedad mental y sinónimo de enfermedad mental y locura, no, la enfermedad mental o el trastorno mental o lo que llamamos también muchas veces que es la pérdida del bienestar mental, ojo, esto es tratable y con esos tratamientos aliviamos el sufrimiento y mejoramos claramente la calidad de vida de muchas personas que, como digo, no llegan al extremo de la enfermedad mental grave, pero que sufren y que su vida se ve alterada por la patología, por los trastornos o por estos desajustes mentales, ¿no? Hay una cosa que has dicho que creo que podemos utilizar para tirar del hilo, y es que ya estamos hablando de personas, clarísimamente, ¿no? Es ese objetivo central de la psiquiatría y de cualquier rama de la salud. Claro. Y si bien te he preguntado cómo plasma la cultura popular la psiquiatría, ¿qué pasa con los enfermos de salud mental o las personas que tienen algún tipo de problema de salud mental? ¿Están bien plasmadas en el cine? ¿Están bien plasmadas en nuestro ideario colectivo? ¿O hay una diferencia? La idea es que cualquier persona, a cualquier edad, puede tener un trastorno o un trastorno mental o una enfermedad mental. Es decir, cualquiera. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Es decir, la enfermedad mental no aparece solo en determinados grupos, digamos, que han hecho algo mal o que han tenido determinados problemas de desarrollo. No, ahí aumentará el riesgo. Estamos de acuerdo. Hay determinados factores que aumentan el riesgo. Pero nadie está libre de tener una depresión por muy bien que haya hecho, por muy bien que le haya ido la vida o por muy poco estrés que haya tenido, por ejemplo. No, cualquiera. Entonces, ¿quién es la persona que sufre una enfermedad mental? Cualquiera de nosotros, a cualquier edad. Pueden tener los niños de 8 años, de 5, de cualquier persona adulta, cualquier persona mayor puede aparecer con una depresión, un trastorno de ansiedad, insomnio, problemas asociados a la edad. Y esa idea yo creo que la tenemos que integrar en la educación sanitaria de la población. Porque si la población, la gente del día a día, la gente de la calle entiende esto, estamos rompiendo un estigma ante la enfermedad y estamos trabajando y favoreciendo el entendimiento de esas personas que en un momento dado pueden tener estos trastornos mentales y que no son culpables de nada. Por supuesto. E insisto, que podemos ser cualquiera de cualquier ciudadano que en principio no podemos no podríamos identificar factores de riesgo, ¿no? Claro, tener 16 años no es un factor de exclusión de enfermedad o de trastorno mental. Puedes tenerlo. Sí.
Hablamos de algo muy complejo, por lo tanto. Detectar cuál es el factor de riesgo exactamente, que no parece que haya alguien que pueda estar al margen de todo esto, que somos tan variados nosotros como personas y tan compleja la ciencia como disciplina o conjunto de disciplinas, y por lo tanto yo creo que muchos oyentes se estarán preguntando, sí, pero ¿y por dónde empezamos a abordar todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos lanzarnos a un estudio tan complejo? ¿Cómo funciona la investigación en este campo? Bueno, la investigación primero debe comenzar, y es lo que estamos haciendo en estas últimas décadas, por una buena observación clínica. Yo creo que, como cualquier otra disciplina médica, la psiquiatría debe basarse en una objetividad de síntomas y de signos que las personas o que cada uno de los pacientes nos van a mostrar, nos van a contar o nos van a transmitirnos, ¿no? con su conducta. Una vez que tenemos esa observación, una observación que debe ser homogénea en el sentido de que tenemos que homogeneizar criterios a lo largo o en con todos los profesionales, ¿no? Es decir, que evaluemos de la misma manera y que lo que vemos lo cataloguemos de la misma manera. Tenemos que ir buscando cuáles son, primero, factores externos que estén asociados, ¿no? Y ahí aparece una área nueva que es muy importante, que es que le llamamos el exposoma, ¿no? Todo el mundo entiende lo que es el genoma, ¿no? Es decir, cuál es la base de los genes que marcan cuál es la biología, dicho de una manera sencilla, pero ajustada a la realidad, es decir, cómo nuestro gen, nuestro código, nuestro conjunto de genes nos marca la biología, ese es el genoma, pero también existe otro concepto que es el que yo he dicho, que es el del exposoma. Y el exposoma nos viene a decir cómo factores externos e internos pueden modificar la biología cerebral. Es decir, cómo la exposición de factores externos, que pueden ser el estrés, donde he crecido, la polución, si estoy expuesto a determinadas sustancias o a determinadas circunstancias, modifica la biología cerebral, y al mismo tiempo cómo, si como mal, si hago más ejercicio protejo, si hay algún tipo de tóxico, drogas que consuma, que son medios internos, concepto que también está ahí, que investigamos, que es el tema de la flora intestinal, que es un concepto también muy traído a los medios de comunicación, como es la microbiota, es decir, cómo está nuestra flora intestinal y esa relación con la inflamación y esto cómo funciona el cerebro. Nosotros podemos empezar a investigar cómo todos esos factores asociados, que a veces son protectores y a veces son desencadenantes, es decir, que son factores precipitantes, pueden estar jugando un papel en esa biología cerebral. Entonces, la investigación, desde el punto de vista de cómo se forma la enfermedad, la vamos a organizar en ese dualismo entre los genes y el ambiente, tanto externo como externo, esto que yo he llamado exposoma, y luego la investigación asociada a lo que es la evolución, cómo van a ir progresando o qué pacientes van a evolucionar de determinada manera, entran lo que vamos a llamar unos biomarcadores, que serían esas variables biológicas, insisto, que pueden ser cerebrales o pueden ser periféricas, relacionadas con la inflamación, que van a marcar, que van a diferenciar por qué determinadas personas tienen un determinado tipo de evolución, pues evoluciona más rápido, con más efectos secundarios la medicación. Es decir, cuál es la diferencia entre las personas y que pueden estar muy relacionadas con esos marcadores biológicos que vamos a llamar biomarcadores, ¿no? Y ahí empezamos a construir algo que, como tú dices, es muy complejo, que es el abordar un problema tremendamente complejo como es la alteración cerebral que da pie a una enfermedad mental, pero desde intentando integrar muchas líneas que realmente reflejan esas distintos estratos, digamos, distintas variables asociadas a la enfermedad mental. Y esta integración de la que hablas es un poco lo que buscáis en CiberSam, ¿no? Que podríamos contar un poquito en qué consiste. Claro, el CiberSam es uno de las 11 o 12 en este momento 12 redes nacionales de investigación financiadas por el Carlos III, que lo que vienen a constituir son redes de grupos de excelencia en un área temática concreta, en este caso la salud mental, a nivel de todo el país, con distintas especialidades. Es decir, pues determinados grupos son buenos en la clínica de una patología, vamos a decir de la depresión, o del trastorno obsesivo compulsivo, o de la esquizofrenia, y esos grupos se van
integrando en una red colaborativa para aunar esfuerzos y para aumentar la masa crítica. Esto que empezó ya hace más de 10 años, actualmente es una realidad y estamos en red, grupos nacionales que están haciendo investigación de primer orden, con publicaciones científicas en revistas como digo, de cuartiles o de alta calidad, donde mostramos tanto la investigación clínica como la investigación básica que hacemos en España en el campo de la salud mental. Y esto es lo que se llama el CiberSan y que es tremendamente productivo y que es muy importante que se sepa toda la investigación y los avances que de ese trabajo colaborativo sale para mejorar el conocimiento y la calidad de vida de las personas que tienen alguna enfermedad mental. Sin ninguna duda, esto es algo que deberíamos conocer todos. Y ahora, si me permites, yo aquí no debería ser nadie, yo soy el presentador y voy lanzándote preguntas, pero tengo mis debilidades y una de ellas es la filosofía. Y claro, con lo que comentabas antes, de que somos nuestra biología, nuestra genética, pero afectados por el entorno, me sale esa vena materialista que no quiere permitir que ningún oyente crea que eso es una excusa para pensar en la mente como algo etéreo, ¿no? Como algo separado de la biología. Y quería preguntarte por eso, ¿no? ¿Cómo aborda la psiquiatría, la psicología y todas estas ramas ahora mismo esa dicotomía que históricamente ha existido entre mente y cerebro? Bueno, hoy en día yo creo que no es discutible que debemos entender que la mente es la consecuencia del funcionamiento cerebral, es decir, cómo el cerebro se organiza funcionalmente nos da lugar a tener pensamientos, emociones, ansiedad, miedos, capacidad de disfrutar o capacidad de emprender una acción, ¿no? Y eso es fruto del funcionamiento biológico del órgano que llamamos cerebro, con lo cual no es que sean dos entidades distintas, sino que es una misma entidad y lo que estamos viendo, digamos, son las dos caras de un único órgano, ¿no? Si miramos la parte anatómica, evidentemente el cerebro es anatomía, son vasos sanguíneos, son células de distintas células, pero al mismo tiempo cómo esas células funcionan, se organizan funcionalmente, cómo se conectan unas con otras, genera lo que es toda la actividad mental, de tal forma que depende cómo lo queramos mirar, estamos viendo al cerebro más desde el punto de vista estructural o desde el punto de vista funcional. Cuando lo vemos desde el punto de vista funcional estamos viendo la actividad mental que es propia y que claramente se ha asociado a lo que es el desarrollo cerebral en los humanos y que nos pertenece a nuestra especie, ¿no? A nuestra especie animal. Este tema me parece central para que la gente no se lleve una mala impresión de lo que estamos hablando, por aquello de que ahora mismo en redes, como está tan de moda hablar de todo y hay casi rencillas entre distintas disciplinas, habrá quien diga, uy, eso es cerebrocentrista, pero realmente cuando hablas de función cerebral es cómo esa estructura, cómo esa bioquímica del cerebro interactúa con los estímulos externos que nos da un mundo perfectamente material. Ahí entraría la psicología y entrarían otras ramas que tal vez no se centren tanto en lo neuro, pero sí que estudian el comportamiento, ¿no? Claro. Y ahí entraría cómo los psiquiatras somos humanistas científicos o científicos humanistas, ¿no? Es decir, nosotros no podemos perder la visión humana, antropológica del sufrimiento y de la persona que tenemos delante porque no estaríamos entendiendo realmente el problema, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que esa parte humana tiene un sustrato, un sustento biológico que es el que debemos desvelar, ¿no? Y en todo esto hay muchas cosas que se desconoce o que la gente desconoce de la enfermedad mental y que estamos empeñados en poderlo desvelar, ¿no? En poderlo desvelar desde el punto de vista tanto investigador como de comunicación, es decir, que la gente sepa qué es lo que se avanza en el conocimiento, en el planteamiento terapéutico, cómo hay una rigurosidad, cómo hay una metodología y que hace que la psiquiatría pues, esté muy cercana a lo que es una ciencia basado en evidencia y basado en el conocimiento experto de personas que realmente son capaces de conocer las bases, los fundamentos de las enfermedades mentales, no solamente desde el punto de vista de la
de las causas, de la etiología, de qué es lo que está mal, sino también de cuál es el pronóstico, de cómo la enfermedad puede evolucionar hacia determinadas formas o hacia determinados estados, dependiendo de factores que cada vez vamos o que vamos conociendo más y que vamos a poder aproximarnos y prevenir en muchos aspectos. Y del pronóstico hablaremos porque yo creo que es un tema muy importante para que no nos formemos una opinión correcta, ¿no?, sobre cómo funcionan las disciplinas de la salud mental. Pero ya que has hablado de esta dualidad del psiquiatra o del experto en salud mental, que es científico pero también es humanista, nos encontramos ese puntito de conflicto que muchos investigadores encuentran. Por un lado, necesitan probar las cosas, estar seguros, tener modelos, ya sean células, tejidos, animales. Y por otro lado, son seres humanos que sufren y empatizan y les gustaría no tener que utilizar a estos animales de laboratorio, por ejemplo. ¿Cuál es la relación que existe en este caso por parte de la profesión? Bueno, la relación es muy diversa, ¿no? Y ahí, aquí podemos encontrar opiniones o posicionamientos muy variados, ¿no?, dentro de la psiquiatría. Pero la visión que yo creo que es una que debemos asumir y que debemos generalizar es que hoy en día necesitamos tener modelos experimentales en los cuales se puedan testar, se puedan probar las hipótesis que planteamos con la información que obtenemos de los pacientes, ¿no? Dicho de otra manera, si nosotros no podemos hacer desde un punto de vista científico, experimental, modelos en los cuales lo que nosotros observamos en los pacientes, comprobar si hay alguna base biológica que luego pueda ser otra vez extraída de ese modelo experimental a los humanos, nos va a faltar siempre el modelo experimental precisamente por esto, porque nuestro cerebro, el cerebro de las personas, no podemos biopsiarlo, no podemos tener una muestra y toda la información que podemos sacar habitualmente o es de tejido ya post-mortem, una vez que la persona ha fallecido, y eso implica muchas limitaciones a la hora de sacar conclusiones, o bien información sobre tejido periférico, sobre células sanguíneas, ¿no? ¿Qué nos permiten los modelos animales y los modelos celulares? Evidentemente no podemos tener modelos que sean de enfermedad, sino que son modelos que vamos a llamar similares en los síntomas. En los modelos animales, por ejemplo, no hay modelo de esquizofrenia, pero sí que hay modelos que remedan lo que son los síntomas de esquizofrenia, y a partir de ahí nosotros podemos probar, podemos poner determinadas sustancias, apagar o encender determinado gen, modificar alguna estructura cerebral, hacer ver cómo los factores que vemos en humanos que son desencadenantes desencadenan o producen alteraciones en ese modelo. Una vez que hacemos ese modelo experimental y sacamos conclusiones rigurosamente científicas, estamos en otra plataforma, en otra posición de conocimiento que nos permite volver a la clínica y analizar estos resultados otra vez en nuestros pacientes. Y así, en este trabajo, vamos a decir, en escalera, un peldaño de aquí y un peldaño de allá, vamos avanzando. Si solo tenemos el peldaño de los humanos y decimos que no podemos hacer investigación animal o no celular, estamos cojos, estamos faltos de un apoyo importante para el crecimiento en el conocimiento en neurociencia en general, ¿no? Y aparte, lo que estábamos comentando, como estamos hablando de seres humanos que tienen sus sentimientos y simpatizan, nadie quiere hacer daño a un animal, porque sí, está muy justificado, como acabas de comentar, Benedicto, todo, y además es que se hace intentando minimizar los daños. Por un lado, las personas que manipulan animales tienen formación específica para ello, si no, no pueden. Luego, se intenta reemplazar, siempre que se pueda utilizar algo que no sea un animal, se utilizará. Se intenta reducir. Cuantos menos animales se usen, mejor. No vamos a usar 200 y se pueden usar 3. Y, por otro lado, refinar, ¿no? Hacer que los métodos sean lo menos lesivos para el animal que podamos. Esas 3 R's clásicas que yo creo que todos deberíamos tener en mente para comprender que hablamos de una profesión humana, empática y que lo que busca es minimizar el daño, aunque tenga a veces que hacer cosas que no gustan del todo. Totalmente de acuerdo, y creo que es muy importante este punto, ¿no? Porque a veces los investigadores que utilizamos modelos animales tendemos a demonizar, ¿no? A decir, oye, hay un maltrato, hay un sufrimiento, todo esto está
afortunadamente y fomentado desde los propios investigadores, muy regulado en el sentido de cuáles son las prácticas que son aceptables desde el punto de vista bioético, como tú decías, cuáles son las prácticas que se pueden establecer o que se le pueden hacer a un animal para minimizar, para evitar el sufrimiento del animal. Es decir, que afortunadamente todo eso está muy regulado, cada vez más regulado, y somos los propios investigadores los que queremos que eso esté altamente regulado y que funcionemos bajo todos los parámetros aprobados dentro de la bioética internacional, ¿no? Que no quepa ninguna duda. Pero al mismo tiempo tenemos que ver el beneficio para la sociedad, el beneficio para el conocimiento, de poder utilizar estos modelos que tú bien estás describiendo, tanto celulares, animales, moleculares, ¿no? Por supuesto. Al final es lo que decimos, ciencia y humana, las dos cosas juntas. Hay una cosa que dijiste antes, voy a permitirme traerla de vuelta, recuperarla del pasado, y es aquello de predecir cómo va a evolucionar una enfermedad. Y tal vez no tanto predecir, sino incluso cómo va a evolucionar, sino predecir cuándo va a aparecer o cómo va a aparecer. Y la pregunta, por lo tanto, se dirigiría de la siguiente manera. La psiquiatría y la salud mental, hasta ahora estamos hablando de cómo trata, pero ya que es una ciencia, ¿es predictiva? ¿Podemos predecir estas cosas? Antes hablábamos también de lo que me preguntabas, cómo ha cambiado, ¿no?, la psiquiatría en los últimos 25 años. Y uno de los grandes cambios es el entendimiento de que la enfermedad mental se puede prevenir no voy a decir en todos los casos, pero se puede prevenir en muchos casos, y se puede prevenir una mala evolución de la enfermedad. Es decir, cada vez tenemos más información clínica, es decir, que afortunadamente cada vez son mayores los estudios rigurosos desde el punto de vista clínico, las cohortes, los estudios longitudinales de grupos amplios de pacientes que nos dan información sobre cuál es el inicio y el curso evolutivo de las enfermedades. Con esa información, ¿qué podemos hacer? Solo una cosa, cuando hablas de cortes, de estudios longitudinales, te refieres a coger un grupo de pacientes y acompañarles en el tiempo, ¿no? Exacto. Irles observando. Exacto, vale. ese es el concepto que bien indicas. Entonces, claro, yo ahí tengo una visión de cómo va a ir transcurriendo, y estamos hablando de cortes donde el seguimiento se está haciendo ya en determinadas patologías en nuestro país, dentro de Cibersan, a 25 años, es decir, llevamos 20-25 años siguiendo un grupo de pacientes a nivel nacional de determinadas patologías. Se están estableciendo ya otras cohortes que todavía no han llegado a esa duración o a esa extensión en el tiempo, pero que llegarán en los próximos años, y tenemos esa visión detallada, rigurosa, y cómo evoluciona la enfermedad, de tal forma que nuestra capacidad ya no es solamente para anticipar quién tendrá o no tendrá, o cuáles son los factores de riesgo que hacen que una determinada persona, si en determinado momento sufre o se asocia o tiene determinada situación vital, puede producir, o si tiene determinado marcador genético puede sufrir con más o tiene un mayor riesgo de sufrir una enfermedad. No solamente estamos en esa fase predictiva de cuándo o quién va a tener, sino que somos capaces de ver de estas personas que empiezan con un trastorno mental quiénes y asociado a qué van a tener una buena evolución, van a responder mejor a un tratamiento, van a tener que necesitar determinado tipo de tratamiento. Evidentemente esto todavía estamos en investigación y acumulando, ¿no?, forjando el cuerpo de conocimiento que nos permitirá tener una transferencia a las decisiones clínicas rutinarias. Todavía esto no está del todo transferido, o vamos transfiriendo información progresiva y paulatinamente a la clínica, pero esa es nuestra realidad, de tal forma que podemos establecer programas de prevención, vamos a evitar que aparezcan, y si aparece vamos a evitar que progresen de manera no deseable, es decir, que haya poca discapacidad o pocas limitaciones asociadas a la enfermedad mental. Esto, que en otras disciplinas es perfectamente entendible, y si nos extrapolamos a lo que ocurre, por ejemplo, pues con el riesgo de un infarto de corazón, de miocardio, ¿no?, todo el mundo entiende que si una persona tiene sobrepeso, es sedentario, no hace ejercicio, tiene el triglicéridos alto, es fumador y tiene una situación de estrés, pues quien levante la mano, y la gente levanta la mano y dice, no, ese señor tiene un alto riesgo de tener. Luego no conocemos tanto cuáles son los factores que se asocian a determinadas enfermedades mentales, que los existen.
pero no Ujú. somos capaces de que la población los conozca. Y ahí es otro trabajo de formación, de divulgación, de educación en salud mental, que es muy importante para la salud y sobre todo para las edades jóvenes. Digo esto Ujú. porque las cifras siempre son inexactas, evidentemente, ¿no? Ujú. Pero nos orientan, ¿eh? Y si yo digo que el 70% de las enfermedades mentales van a debutar de una manera muy sutil, con primeros cambios antes de los 18 años, estoy diciendo algo que nosotros asumimos dentro de la psiquiatría. Es decir, que ahí, en esas edades, tenemos que trabajar para evitar que se sumen factores de riesgo. Y ahí incluyo riesgo genético y riesgo de esos factores externos, que en algún momento he utilizado la palabra Ujú. del exposoma, ¿no? Exacto, estamos hablando al final de lo importante que es que la gente entienda de qué hablamos cuando nos referimos a salud mental, que se desembaracen de mitos, y creo que por lo tanto la pregunta, ya que tenemos aquí una forma fantástica de llegar a ellos, es que nos digas, Benedicto, cuál es el mayor mito popular para ti, desde tu perspectiva, que hay sobre la salud mental o sobre la psiquiatría. El mayor mito que tenemos que romper en relación con la psiquiatría y la salud mental es que hay una falsa creencia en que el psiquiatra solamente está para aquellos casos de patología grave, ¿no? Esa patología mental grave que nos saca de la realidad, que perdemos la persona pierde el contacto de realidad. Este concepto, antes hablábamos un poco de los estereotipos, de las Ujú. imágenes preconcebidas que tenemos de la enfermedad mental, Ujú. digamos, esa diagnóstico o descripción muy concreta de lo que puede ser coloquialmente la locura, ¿no? Y la gente no sabe que la psiquiatría, como ya hemos dicho durante la entrevista, es una disciplina que cubre y que es capaz de ayudar, de paliar, de acompañar y de quitar sufrimiento a personas que tienen en un gran, digamos, el gran volumen de patología que nosotros tratamos es otro tipo de patología. Si la gente Ujú. entendiera que yendo a un profesional cualificado, experto, dominador de técnicas que nos hacen quitar el sufrimiento asociado a esas síntomas que estamos teniendo, tendríamos un gran avance, porque ellos mismos se darían cuenta como el psiquiatra es una persona técnica que lo único que hace es poner un poco de orden Mm. en base a su nivel de conocimiento experto acerca de poner orden y propone soluciones a problemas que muchas veces la persona o con los consejos digamos, afectivos digamos, de los amigos, de Ujú. la familia, decir, bueno, no te preocupes, no pasa nada, bueno, ¿qué estás diciendo? Esto ya Claro. se te pasará. Muchas veces lo único que estamos haciendo es procurando o estamos dando pie a que un problema que es muy solucionable en un momento dado, si dejamos que evolucione sin este contacto, sin esta Ujú. consulta a un especialista, lo único que vamos a hacer es que se agrave y por lo tanto luego sea mucho más difícil de afrontar Ujú. o de curar. Sin duda. No sé qué perspectiva tendrás tú o cómo lo habrás vivido, pero a mí me da la sensación de que uno de los problemas, como estás comentando, es que cuando la gente piensa en un psiquiatra, piensa muchas veces en esa figura de Freud, ¿no? Que tal vez ya no sea la época para tener en cuenta ni a él ni al psicoanálisis. No sé si has vivido este problema tú. Sí, sí, totalmente cierto, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que está cambiando, ya no en los últimos 25 años que hemos hablado, yo creo que en los últimos años esto ha ido cambiando en otras sociedades, por ejemplo, en sociedades norteamericanas, por ejemplo, Ujú. que yo conozco por haber trabajado y vivido allí durante algún tiempo, este concepto es distinto, ¿no? Es decir, la persona no tiene digamos, este prejuicio ante el psiquiatra como diciendo, no, es que si voy allí es que estoy muy mal. No, no, yo voy allí porque esta persona realmente va a tratar, va a aliviar mi Claro. sufrimiento. Y esta persona no es una persona, como digo, científica, rigurosa, que Ujú. emplea una técnica, que emplea una aproximación sistemática a lo que a mí me pasa y que demuestra que tiene consecuencias. Es decir, que lo que él hace a mí me viene bien, ¿no? Ujú. Y que ahí solo tiene que ir, no, no, ahí va cualquier, o debe ir cualquier persona, ¿no? Entonces, esta imagen
que también se asocia quizás a esa visión de una de las técnicas psicoterapéuticas que se pueden utilizar en la salud mental, que es una de las muchas, que es el psicoanálisis, ¿no? Donde el psiquiatra está entre la realidad y la irrealidad, ¿no? Es alguien que casi va levitando, ¿no? El psiquiatra es alguien como... No, el hay ciencia somos y poca, personas normales, científicos, médicos, que leemos mucho, que estudiamos mucho, que buscamos evidencia y que intentamos que esa evidencia repercuta en nuestros pacientes, ¿no? Y para cerrar todo esto, porque de verdad yo me quedaría hablando mucho más, pero tenemos que ir terminando la entrevista, si tuvieras que resaltar una cosa, un concepto de todo lo que has dicho, que no quieras que olvide ninguno de nuestros oyentes, ¿qué concepto sería? ¿Qué idea tienes en la mente? Yo diría que afortunadamente la psiquiatría demuestra que se mueve en parámetros que se mueven en un contexto de evidencia. Diría que afortunadamente cada vez somos capaces de comunicar más esta imagen a la sociedad y que la sociedad entiende que la psiquiatría es esa rama de la medicina que ayuda a mitigar el sufrimiento asociado con esas alteraciones mentales que se traducen en alteraciones del estado de ánimo, de la ansiedad, del pensamiento, ¿no? Creo que es muy importante el que lo integremos como algo natural, algo que está bien establecido, que está bien regulado y que igual que vamos al especialista en digestivos si tenemos un problema cuando las comidas nos caen mal o tenemos unas digestiones pesadas o tenemos algún síntoma relacionado, exactamente igual debemos ver la psiquiatría como una ciencia dirigida y manejada por personas con una alta formación, con una alta cualificación y con una alta responsabilidad para el cuidado de la salud mental. Creo que eso es clave, porque a partir de ahí podemos entender los esfuerzos que hacemos en investigación, podemos entender también cómo los avances en psiquiatría van más lentos de lo que van en otras disciplinas porque es mucho más complejo la enfermedad a la cual nos enfrentamos, mucho más complejo el órgano, el cerebro al cual nos enfrentamos y también porque hay una mayor diversidad, individualidad, diversidad en cada uno de los pacientes que vemos. Pero esto, siendo complejo, no nos separa, no nos distancia ni un ápice de lo que es el camino que está establecido para la psiquiatría y que es un camino de investigación biológica, de integración de factores psicológicos y sociales y que estamos integrados en grupos multidisciplinares, como hemos dicho, gran representación o una representación clara es el CiberSan y que esos grupos multidisciplinares nos apoyamos unos a otros para constatar evidencias que sin duda, no tengo ninguna duda, nos van a ir dando resultados que van a ir cambiando los próximos años la realidad de la salud mental y del tratamiento de las enfermedades mentales, ¿no? Como has dicho, Benedicto, esto han sido conclusiones claras y rotundas, yo creo que muy, muy, muy nutritivas para todos nosotros. Y claro, hemos estado hablando antes. Yo sé que tienes una frase que nos habla no solo de cómo hay que centrarnos en lo que acabamos de escuchar, sino cómo centrarnos en todas las entrevistas que están por venir en este programa que es Mentescopia, porque tú has sido el primero de muchos. ¿Nos querrías decir algo, una perspectiva, para que sepan cómo tomarse el resto de podcast nuestros oyentes? El gran mensaje es que hay algo que desconoces, que se desconoce de la enfermedad mental, que es una realidad que los científicos y los psiquiatras estamos manejando el día a día y que te la vamos a desvelar en toda esta serie de podcasts y que estoy seguro que va a cambiar el entendimiento y el posicionamiento, la actitud que tienes o que tenéis muchos de vosotros ante la salud mental. Si somos capaces de hacer esto, aprenderéis muchas cosas de salud mental y ayudaremos entre todos a construir una sociedad que entienda más la salud mental y por lo tanto que sea mucho más justa, mucho más sana y mucho mejor. Pues es que no tengo yo palabras para acabar mejor este podcast. Creo que, de verdad, has hecho casi las funciones de entrevistador en cuanto a ese cierre de colofón
que nos apunta a todo lo que vamos a escuchar en los próximos programas. Con lo que muchísimas gracias, Benedicto. Ha sido un placer enorme tenerte aquí. Nada, el placer es nuestro y muy ilusionados con todo lo que tenemos por delante y con todo el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti y gracias a todos los oyentes. Nos escuchamos en el próximo programa. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.